a la iglesia de Filipenses, de Filipo. Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, esta epístola, él era un prisionero en Roma. La iglesia nació de la visión que Pablo recibió en Troas, un puerto. Hechos 16, 6, 13. Usted tiene también, se puede ir a ese lugar. Hechos 16, 6, 13. Ahí nos cuenta la historia, cómo es que Pablo recibió esta visión. Dice el versículo 16, 9. Hechos 16, 6. Hechos 16, 9. Dice: por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ven, ahí es el Espíritu Santo prácticamente hablando directamente a un hombre, amén, mandando un mensaje a aquella ciudad con necesidad, una ciudad que está pasando por un momento, amén, donde necesita la instrucción, necesita que Dios, amén, haga algo en esos lugares. Y esta en sí, como dice la palabra, si nos vamos a la historia, fue la primera ciudad europea en recibir el evangelio. Buscaron un lugar, ellos ya estando en ese lugar para la oración, se reunían, no había una iglesia como la que tenemos ahorita. Buscaron un lugar para la oración y fueron al río de esa localidad. Ahí una mujer llamada Lidia escuchó el evangelio, la palabra que Pablo estaba ahí hablando. Una vendedora de telas de púrpura de la ciudad de Tiátara. Y vemos también en la historia que ella fue la primera mujer convertida en Europa. Yo creo que es un gran privilegio poder saber de esta mujer, una mujer que fue convertida a Cristo, creyó en la palabra que Pablo estaba ahí predicando. Ella fue la primera mujer convertida en Europa. Miramos después ahí mismo en ese ministerio como otra mujer más, una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, fue también confrontada por Pablo, ordenando en el nombre de Jesucristo que se apartase ese espíritu de adivinación de ella. Y desde ese momento también ella fue libre. Habiendo después de esta circunstancia algunos problemas ahí, fueron presos, amén, Pablo. Y ya en la cárcel podemos mirar también que hubo un terremoto ahí, si nos vamos a la historia ahí de Hechos. Un carcelero, al mirar lo que pasaba ahí después de un terremoto y ver que Pablo tenía la situación bajo control ahí, y mirar, él dice, habla de un suicidio ahí, el carcelero se sintió mal, puesto que los presos se le iban a ir, su trabajo quedaba a la deriva también, y este hombre, su mente se hizo chica ahí, y él prefirió escapar por la puerta de atrás. Mas sin embargo ahí estaba Pablo, amén, y Pablo le dice: hey, detente, todo está aquí bajo control, la gente aquí está dentro de la cárcel, no ha pasado nada aquí. Este hombre recibió ahí la convicción, y él le dijo: ¿qué puedo yo hacer para ser salvo? Verso 16:31, Hechos 16:31 dice: ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. 3 personas fueron los primeros en creer, y ese era el núcleo de la iglesia de Filipenses. Después de un tiempo, al saber del encarcelamiento, después de un tiempo que la iglesia de Filipenses creció, estamos hablando de algunos años, la iglesia de Filipo envió a Epafrodito a Roma con regalos y finanzas, y saber cómo se encontraba ahí el apóstol Pablo ya encarcelado. El apóstol Pablo estaba haciendo todavía lo que Dios le mandó a hacer, aún ahí en la cárcel, él escribiendo cartas, escribiendo epístolas. Si nos adentramos ahí también miramos cómo es que ahí escribió varias epístolas que tenemos aquí en la Biblia. 3 personas, amén, imagínense 3 personas en una iglesia, empezaron a multiplicarse al grado que la iglesia se unió. Llevaron algunos regalos ahí al apóstol. El apóstol dice la Biblia que él no es que se haya olvidado de esta iglesia que él había plantado, o más bien dejado ahí, sino que regresó este hombre, amén, enviado. Esto le dio a él alegría, a él le causó una expectación de que lo que estaba haciendo no era en vano. Y ahí podemos mirar también cómo es que cuando él envió a Epafrodito atrás, ya lo mandó con esta carta de los Filipenses, hablando de las experiencias, hablando de algunos consejos, muchas cosas ahí que podemos mirar.
Vamos a leer entonces nuestro texto, Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo en esos momentos en dificultades prefería ardientemente ir al cielo, como si fuese una especie de escape. ¿Cuántos de nosotros cuando, pasamos por algún problema, muchas veces no lo queremos vivir, no lo queremos pasar, no queremos trabajar en ello? Muchas veces queremos optar por ciertas decisiones. Después de un tiempo, de poder captar el apóstol Pablo, dice la última frase del texto, y el morir es ganancia. Es una forma corriente que afrontamos los creyentes, decir que no queremos más seguir adelante. Pero lo que dice en realidad es, si tengo yo que escoger el vivir en Cristo y el morir es ganancia, no sé con cuál quedarme. El vivir es seguir a Jesús, que es mi vida, y continuar el llamado encomendado. Aquí notamos que él no estaba harto del evangelio, ni frustrado, mucho menos desanimado. Pese a la circunstancia que él estaba pasando, él estaba con un pie adelante, él estaba todavía procesando todo lo que Dios quería hacer, aun cuando estaba en un lugar limitado. Amén. Vamos a mirar primeramente Cristo, el propósito de la vida. ¿Cuántos saben que Cristo es el propósito para nosotros? Que Él debe de ser el centro de nuestro vivir, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todo lo que nos acontece alrededor. El apóstol aquí está agradecido en gran manera, primeramente con el Señor. Dice el versículo 3, Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El gran propósito para cada uno de nosotros que comenzamos nuestra vida cristiana es creer en Jesús, crecer en sabiduría, conocimiento, para poder nosotros conocerlo. Verso 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Independientemente de creer y de crecer en sabiduría y conocimiento, encuentro aquí en este capítulo 7 expresiones de que Cristo es el propósito de vida. Ahí en Filipenses 1 debemos tener los sentimientos de Cristo, todos los mismos intereses de Cristo. Igualmente el mismo espíritu de Jesucristo es nuestro supremo interés debe ser Cristo, porque Él es nuestra vida. 1 Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La quinta expresión dice, Cristo es y debería ser nuestro profundo deseo. Nuestra conducta debería ser controlada también por Cristo. Y la última, quizás suframos por Cristo. Amén. No todo va a ser tranquilidad, no todo va a ser alegría. Vamos a pasar por momentos difíciles. Está escrito que va a haber también sufrimientos, circunstancias adversas que vamos a tener que pasar, quiéramos o no. Pero si estamos en Cristo, amén, Él nos va a ayudar. En sí, este es el distintivo del cristiano. Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir en Él. Eres cristiano, somos cristianos, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a tener que afrontarlos, amén. Muchas veces en nuestra propia familia hay acontecimientos en donde estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en algunas cosas, y vamos a tener nosotros que captar, y vamos a tener nosotros, amén, que responder a causa de Cristo, y muchas veces hay un sufrimiento ahí. Mateo 5:11-12, palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Dice el versículo 12, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Amén. Pasaron también por problemas. Jesucristo mismo nos está diciendo aquí que van a venir
Y amén, vamos a esperarlo y vamos a pelear ahí la buena batalla y vamos a salir victoriosos de esto. La segunda cosa que vamos a mirar es Cristo, nuestro modelo para vivir. Aleluya. Suena un poco difícil, aleluya, poder nosotros vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros, pero no es imposible. El sentir de Cristo debe ser el factor que controla el sentir del cristiano. En amor, unidad en el espíritu, dedicados a un mismo propósito, una actitud humilde, considerando al otro como más importante que a sí mismo, no buscando el interés de los demás. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Él pasó por problemas, él fue humilde, él pudo hacerse, amén, tomó más importancia en la gente, y podemos mirar cómo es que Dios, amén, tuvo favor con él y tuvo favor mucha gente. Igualmente mucha gente no creyó en su palabra, no creyó en lo que él predicaba, amén. Y muchas veces nosotros podemos pasar por esos momentos si no podemos, nosotros queremos estar en ese modelo, poder vivir en el modelo que él nos ofrece. Nuestro Señor Jesucristo se humilla a sí mismo. Filipenses 2:5-8. Tiene ahí su Biblia, Filipenses 2:5-8. Dice así. 2:5-8 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo pone de manifiesto su humildad, pone de manifiesto cómo es que Él, siendo Dios, amén, se rebajó, aleluya, hasta su muerte, la muerte en cruz. La humildad ante todo de Jesús, siendo Él en forma de Dios, como les acabo de decir, no estimó al ser igual a Dios. Él era el Hijo a pesar de todo, y se despojó a sí mismo. Isaías 11:1 dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, hecho entonces semejante a los hombres. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos también que se humilló a sí mismo, él tomando, como dice, forma de siervo. Primera de Pedro 2, del 21 al 24. Primera de Pedro 21-24 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, al fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Filipenses 2:8. Después de que Cristo podemos mirar cómo es que Él tuvo esa paciencia, tuvo esta humildad. Él se rebajó siendo Dios al hombre, y podemos mirar en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cómo es que Él fue tratado hasta que fue crucificado. Amén. Esto no fue en vano para Jesús, puesto de que de ahí depende la gracia de Él hacia nosotros, y estamos aquí en este lugar creyendo, amén, y que tenemos también una esperanza eterna. La exaltación de Cristo por Dios el Padre. Filipenses 2:10-11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Amén. Ese es el sentir de Cristo Jesús para con nosotros. ¿Cómo es que el Padre puede exaltarlo? Amén. Puede exaltarlo por cuanto lo pasó. Y Él da aquí en la Escritura, dice que toda rodilla se va a inclinar a Él. Toda la humanidad lo va a conocer. Toda la humanidad va a conocer el Evangelio. Amén. Y toda rodilla se va a inclinar a Él. Amén. Y toda lengua también igualmente va a confesar que Jesucristo es el Señor. Tarde o temprano vamos a pasar por esta experiencia. Tarde o temprano vamos nosotros, amén, si queremos un día morar con Él, si un día queremos estar en el lugar en el cual Él va a reinar, necesitamos, amén, doblar nuestras rodillas en humildad, doblar nuestras rodillas, no necesariamente cuando estemos en dificultades, amén, y estar siempre agradecidos por lo que Dios hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Igualmente aquí el apóstol Pablo en esta carta, él hace sentir también en Filipenses 2, 12, 13, dice, vamos a leerlo primeramente, Filipenses 2, 12, 13. Dice, Filipenses 2, 12. Ténganme paciencia, hermanos. Dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con amor y temblor. 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Amén. No debemos trabajar entonces por la salvación. Soy un poco así como controvertido. Pablo nos dice aquí que la vida cristiana no es una serie de subidas y bajadas. Cuando tú y yo pasamos por circunstancias, lo podemos captar como una bajada. Cuando estamos bien, cuando nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo estaba perfecto, ahí podemos nosotros decir que es una subida. Pero Pablo aquí nos dice que la vida cristiana no es una serie de subidas y bajadas, sino más bien de entradas y salidas. No entiendo, me dicen ustedes, vamos a explicarlo. Cristo Jesús trabaja adentro de nuestros corazones. Cristo Jesús ya se hizo manifiesto en tu vida. Por gracia tú eres salvo, por gracia tú creíste en Él. Ahora eres un hijo de Dios. Él está dentro de ti. Dice, y nosotros fuera. Después de que recibimos a Cristo Jesús, los frutos, amén, de tenerlo ahí dentro de nuestras vidas, sale al exterior. Podemos ahí entonces, Él trabaja dentro de nosotros, amén. Entonces ahí es cuando se manifiesta que hay un Dios dentro de nuestras vidas. Vamos a leer el verso 13, dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Romanos 12:3, usted tiene ahí la Biblia, vamos a mirar Romanos 12:3. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno de nosotros. Pablo nos recuerda en Filipenses 2:14, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Amén. Solamente creer en el Señor, creer en lo que Él ha escrito. Él le ha dado revelación a estos hombres y nosotros, aleluya, vivimos por la palabra. Tercer punto, tercera cosa, Cristo nuestra meta en la vida. ¿Cuántos tenemos una meta? Amén. Muchos profesionistas, su meta es graduarse, su meta es conseguir ese título, buscar un buen trabajo. Eso no es malo. Amén. Estamos hablando de la vida espiritual, las metas esas que nos ponemos nosotros como hombres, como nuestros hijos. Amén. Esa también podemos ponerlo como también buena. Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. Nuestra carne muchas veces nos juega mal. Tomamos decisiones. Nuestra carne se revela, si no es que a diario, cada rato. Necesitamos nosotros mirar esta parte. Podemos poner muchas
podemos hablar de muchas cosas aquí. Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. Y dice él mismo, aquí les habla a los filipenses, si alguno tenía razón de gloriarse en la carne, ese soy yo. Dice Pablo, Filipenses 3, del 4 al 6. Vamos a ver por qué Pablo dice que él no tenía confianza en su carne. Filipenses 3, 4 al 6 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. 5. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Entonces, son las credenciales del apóstol Pablo. Amén. Si tú y yo tuviéramos esas credenciales, yo creo que nos sentiríamos como las divinas garzas, ¿no? Grandes, nadie sabe más que yo. Los judíos, ustedes creen que Dios nada más les habla a ustedes, que la Biblia es para ustedes nada más. Yo soy hebreo de hebreos. Y empieza él, se me reveló Dios, me dio todo esto, o sea, empiezan a jactarse. Amén. Pero vamos a mirar adelante qué es lo que hizo él con todo este estudio, porque él conocía muy bien la ley, conocía todo lo que fuera en las cosas de Dios. El premio que el apóstol Pablo ganó, ganancias y pérdidas. ¿Cuántos tenemos ganancias y muchas veces pérdidas? Amén. En nuestra vida cotidiana, si tenemos algún negocio, hay ganancias, hay pérdidas. Pero Pablo aquí nos habla sobre la situación de él. Dice el apóstol Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura al fin de ganar a Cristo. Su vida pasada quedó en el olvido. Él tiene una meta y la meta es Cristo Jesús. Un día estar delante de Él, un día morar en la presencia de Él. Eso era lo que Él tenía en mente y eso era lo que Él quería traer a esta iglesia de Filipenses. Él entonces ganó una nueva meta, Filipenses 3, del 11 al 17, dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante al fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. 17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en vosotros. El premio está en el versículo 3:14 de lo que acabamos de leer. 14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Una nota especial aquí en lo que acabamos de leer. Muchas veces tenemos nosotros que reflexionar. Muchas veces tenemos acontecimientos que ya tienen 1 año, 2 años, 10 años, cosas que nos han pasado y aún lo tenemos en la actualidad, aún viven dentro de nosotros. Yo creo que es momento de considerar estas palabras. Él les está escribiendo a los filipenses. Seguramente Él quiere, amén, que si van a seguir esa meta, si ellos tienen un llamado, entonces tienen que tratar con estas circunstancias, con estos problemas que les acontecían a ellos y seguramente nos acontecen a nosotros. Amén. En lo personal hay muchas cosas atrás en las cuales necesitamos trabajar. Cada uno de nosotros, amén, solo tú, solo Dios lo sabe. Necesitamos nosotros tomar conciencia de lo que nos está pasando. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Olvidando, dejando atrás. Trabajar es difícil, cosas que hemos hecho, que nos han hecho, frustraciones, todo esto el apóstol Pablo nos dice,
olvidando lo que queda atrás y avanzando, pasos adelante. Primera de Corintios 9, 24, 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todas en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Una pregunta para ti, matrimonios, jóvenes: ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Quieres algún día estar con Cristo? Este era lo que Pablo sentía en su corazón, lo que Dios le había mandado hacer. Él todavía no sentía que lo había acabado, él quería continuar. Cuando él estaba en la cárcel, y en el texto nos dice, ya leímos nuestro texto, él sentía, amén, tenía una corte ahí, no sabía si lo iban a liberar, no sabía si lo iban a ejecutar. Aún sin embargo, él dice, si me dejan libre, voy a seguir predicando el evangelio, voy a seguir alcanzando almas, les voy a predicar del amor de Dios, y si me ejecutan, sencillo, voy con mi Dios, dice, voy a estar. Cualquiera de las dos cosas, dice, son para bien. ¿Cuál es tu meta entonces en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres emprender? Si aún no tienes esa meta, puedes tú ponerla en esta hora también. ¿Quieres tú morar con Cristo? Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primeramente, creer en Él y hacer lo que Él quiere que hagamos. Otra pregunta más. ¿Somos hijos de Dios? ¿Creemos en Dios? Por su gracia hemos creído que somos salvos. Somos salvos. Entonces somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como es Él. Amén. Una palabra fresca, una esperanza para cada uno de nosotros. Debemos de captarlo, debemos de que se nos meta en nuestro corazón, a nuestras mentes. La vida todavía es joven, podemos decirlo. Nuestros hijos necesitan creer en Dios, es la futura generación. Ellos van a predicarnos, ellos van a enseñar a otros jóvenes, matrimonios. Estamos aquí y Dios, amén, nos tiene para algo. Amén. El apóstol Pablo trajo todo escribió esta carta especialmente a ellos, no porque estén pasando por circunstancias, porque todo estaba bien. Él simplemente les hace este consejo y les está diciendo: sigan trabajando en el Señor, sigan creyendo en Él, amén, porque hay un premio delante de nosotros. Entonces vamos a llevarnos esto en este mensaje. Somos cristianos, tenemos una meta, hay una esperanza para cada uno de nosotros, amén, en la situación que estemos pasando, aleluya. Quizás ahorita en estos momentos te sientas en un hoyo, ¿sabes? Jesucristo está contigo, Jesucristo está mirando tu situación, amén, y Él, como da la entrada, aleluya, se perfecciona en tu vida, te enseña más bien qué hacer. Vamos a inclinar nuestros rostros en referencia a Dios, Vamos a meditar, vamos a reflexionar, amén. Vamos a adentrarnos lo que Pablo quería, cuál era lo que él quería enviarles por medio de esta carta a sus hermanos en los Filipos. El propósito principal de Pablo fue agradecer a los filipenses por el regalo que le habían enviado antes de saber de su arresto en Roma. Y él usa esta oportunidad para cumplir varios deseos. El deseo de comunicarle las nuevas, el deseo, amén, de que no consideraran ellos, de que porque estaba en un lugar, estaba pasando por un momento difícil, él estaba desanimado, él se encontraba en una etapa difícil. Aun sin embargo, todo lo contrario,
Él sabía lo que estaba haciendo, él sabía lo que le esperaba en un futuro, y ese ánimo, esa actitud se las quería comunicar a ellos. Contarles acerca de sus propias circunstancias. Eso era lo que él prácticamente escribe en esta carta. Y motivar a los filipenses a permanecer firmes a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades. Hay una salida, hay una victoria después de todo esto, y exhortarles a ser humildes y estar unidos como iglesia, como familia. Amén. Trae el ejemplo de Jesucristo mismo. Amén. No podía haber otro ejemplo más de servir, de humildad, de cómo es que Jesús, amén, les planta aquí su palabra. Amén. Y por último pone él una meta. La meta es Jesús. Amén. Si tú estás en este lugar, gente que me escuchas allá afuera, en tu casa, plantéate tú esa meta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice ahí en la escritura, ponte esta meta, trabaja en ella. Amén. Y Cristo Jesús va a tener favor en tu vida. Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús en esta mañana. Aleluya. Y le voy a pasar el micrófono a una César. Amén, dale otro fuerte aplauso, ¿verdad? A Cristo Jesús, hermano, por habernos predicado el Evangelio. Tenemos una meta, amén. Todos tenemos una meta con Cristo. Las metas de las terrenales son buenas y son por las que más nos esforzamos, ¿verdad? Es por lo que más nos preocupamos, por las de aquí, pero lamentablemente no son las que se van a quedar para siempre. Son las metas, las que están en Cristo Jesús, la salvación, perseverar por ella, es creer en Cristo para permanecer en salvación y llegar con Él un día. Amén. Esa es la meta de nosotros. Amén. Así es que vamos a quedarnos con ella y vamos a plantarnos esa meta en nuestras vidas. Lo espiritual es lo más importante, no lo terrenal, no lo que miramos, sino lo que no miramos. Esa es la fe. Amén. Amén. Así es que, y si tenemos una meta de llegar con Cristo, quiero que leas conmigo Mateo 28, cambiando ya el tema, pero metiéndolo ahí con el tema del hermano. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que nos vamos a bautizar. Bueno, yo me bauticé, hermanos, pero vamos a hacer bautizos el próximo domingo. Y quisiera invitarlos y quisiera que se tomaran este tiempo para invitar a gente, a invitar familiares. Vamos a creer en Dios. Los que quieran venir, los que pueden venir, vamos a creer en Dios. Vamos a